Bueno, Shabbat Shalom, hermanos. A ver, vamos a continuar con el estudio de la Parashá, que para el día de hoy tenemos preparado. Acostúmbrense a leerla, y así pues estar todos en un mismo sentir. La Parashá del día de hoy se llama Vayetse y significa y él salió, ¿verdad? Y es una de las primeras palabras que aparece en esta porción de las Escrituras, que está comprendida en Génesis 28:10 hasta el 32:3. Entonces, en esta parashá, pues, se tratan varios temas. Entre ellos tenemos cuando Jacob, pues, sale huyendo a la casa de su tío Labán, ¿verdad? Ya recordamos que aparece huyendo porque, si mal no recuerdan, él obtuvo la bendición de su padre, no la de Dios, la de su papá Isaac, de una manera engañosa, ¿se acuerdan? Porque la mamá le dijo, hay que ayudar a Dios prácticamente. Ya Dios había mostrado quién iba a ser el primogénito, si recuerdan, cuando ellos oran al Padre Celestial para que les permita tener hijos, y pues le concede esa petición. Y sabemos que enseguida en el vientre de la madre hay dos hijos, ¿verdad? Y ella sentía que peleaban desde el vientre. Y entonces ella, esta frase la repite al menos 2 veces: ¿para qué quiero la vida? Sí, entonces me diste los hijos, pero ahora están en mi vientre peleando el uno con el otro. Y Dios le explica que dentro de su vientre no solo habían 2 hijos, sino que ya estaba vislumbrado y predicho por Dios, iban a ser 2 naciones que iban a estar en constante lucha. Pero también Dios adelanta una sentencia que dice: el mayor servirá al menor. Y ya eso es primogenitura, está hablando de todo lo que Dios concede a la humanidad a través de sus promesas, lo que le había dicho a Abraham, ¿se acuerdan? Sal de tu tierra y de tu parentela y yo haré de ti van a salir multitud de naciones, va a salir una nación muy especial en la cual todas las demás naciones serían bendecidas e injertadas. Entonces, Israel, cuando usted habla de Israel, recuerde que no es una invención humana, sino que es un pueblo que Dios creó. Y en esta parashá pues vamos a ver también que es cierto, Israel no es perfecto. Todos somos humanos y las escrituras sí nos dicen que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si recordamos eso, eso está en Salmos y lo recuerda también en el Nuevo Pacto, para hacer referencia a que era necesario que el Hijo de Dios, que Yeshua, nuestro Mesías, se hiciera carne, se hiciera humano, para representarnos a nosotros que éramos imperfectos e incapaces de hacer lo necesario para redimir a la humanidad que se cayó desde el mismo inicio, ¿verdad? Con Adán y Eva. Entonces, eso es importante, o sea, es cierto que es imperfecto, pero eso no le quita la condición y el privilegio y las bendiciones que Dios depositó en un pueblo que él mismo creó, sacando a una persona imperfecta de todo el ecosistema del mundo imperfecto, y empezó a moldear una nación bajo los principios, mandamientos, decretos, leyes, esperanza, promesas a través del pueblo de Israel. Por eso es que cuando el Mesías habla con la samaritana, ella le pregunta: oye, nuestros padres, los samaritanos, nos han enseñado que es en este monte donde se ha de alabar al Señor. Pero ustedes, los judíos, dicen que es allá en Jerusalén. Aclárame esto porque ya sé que eres profeta. ¿Se acuerda que él le habló de la cantidad de maridos que había tenido y que con el que estaba tampoco era su marido? Ella enseguida entendió eso. Y el Mesías le responde que era en Jerusalén, que ustedes adoran lo que no saben. O sea, están tratando de encontrar, como dice la escritura, si es posible, pero así no se puede. Es directamente de Dios hacia los seres humanos
que es extendida la revelación, la salvación, la misericordia, la gracia, el camino, todo. Nosotros no podíamos fabricar un camino hacia Dios y lo estábamos viendo con la Torre de Babel. Vamos a hacer un camino hacia Dios en nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestra religión, con nuestro. Pero el Señor siempre ha dicho, no hay justo ni aun uno, no puede salir nada bueno de ustedes, seres humanos. Todo eso se va para el suelo. Tiene que extenderse de Dios hacia ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se va viendo cómo es Dios quien realmente puede traer la salvación, la gracia y la misericordia hacia nosotros. Entonces, en esta parashá se puede observar esa explicación. Entonces, vamos a analizarla. Tenemos entonces primero el resumen y después ya vamos entrando en detalles. Tenemos esa primera parte, Jacob huye porque suplanta a su hermano, recibe la bendición que sí le tocaba espiritualmente, pero que humanamente se apropió de ella de una manera inadecuada, ¿verdad? Eso está claro. Entonces él sale huyendo. Después tenemos que en ese caminar para llegar a donde su tío Labán, él siente la necesidad de reposar, de descansar. Y entonces ve una roca sobre la cual apoya su cabeza y se duerme allí. Y allí tiene el sueño de la escalera, ¿sí recuerdan? Eso lo hemos explicado varias veces, es, creo yo, el punto que más me gusta de esa parashá porque muestra la revelación de Dios a una persona, la bendición, y el mismo Yeshua se identifica con esa escalera cuando habla en el nuevo pacto, ¿verdad? Cuando dice, de cierto te digo que verás ángeles subiendo y bajando a través de mí. O sea, Él es la conexión entre el cielo y la tierra, pero ese lamentablemente no es el tema de hoy, pero ahí está esa parte que Jacob tiene ese sueño y se ve respaldado y Dios le dice, y él enseguida se da cuenta, esta es casa de Dios y yo no lo sabía, ¿verdad? Muchas veces Dios está a nuestro lado y nosotros no lo sabemos hasta que Él decide revelarse, pero Dios siempre está allí. Después empieza pues la relación financiera que tiene Jacob con su tío y también el enamoramiento que tiene con Rebeca, Raquel la mamá, sorry. Y enseguida pues conciertan, bueno, trabaja para mí 7 años por ella y te casas con ella. O sea, eso prácticamente es un contrato matrimonial. Pero en ese contrato pues ya sabemos que hubo un engaño. La escritura no lo detalla, pero simplemente nos deja ver que fue un engaño. O sea, él se casó con Raquel en su mente y entonces terminó consumando el matrimonio con la hermana mayor que era Lea. Él se da cuenta al día siguiente, posiblemente porque en el festejo hay licor, hay bebida, hay una cantidad y también el matrimonio, dicen los estudiosos, era con una cantidad cubierta de ropas así, entonces él ni sabía, entonces después, ¿qué has hecho? O sea, es el reclamo que él hace, ¿verdad? Entonces el tío que era bien mañoso, bueno, no importa, tal, te casas con la otra, trabájame una semana más de 7 años y te doy a la otra esposa. Entonces él accede, pero también hay una falla de él. ¿Por qué? Primero se casa bajo un engaño, entonces ahí era posible hasta el divorcio prácticamente, se podía divorciar o si no, hombre, ya se queda casado con esa persona y hubiera tenido las mismas bendiciones, incluso mejores, ¿verdad? Porque después vemos el tormento que le causó esos 2 matrimonios. Eso es algo que hay veces los que les gusta la poligamia no consideran o pasan a la ligera, pero ahí las escrituras te están dando cuenta del tormento que vivió este hombre en todo el resto de su vida, las 2 mujeres compitiendo. Eso también lo explicamos en esta parashá hace un año más o menos, que tampoco es el tema para hoy, pero es algo de lo que habla la parashá. También nos muestra cómo Dios termina bendiciendo a Jacob de sobremanera, tanto así que el tío Labán después, cuando él se quería ir,
le cambiaba los términos también de la liquidación, vamos a decirlo así. Entonces trataba de ponerle lo peor a él. Bueno, tú te vas a coger las vacas que son pintadas, porque acá las vacas limpiecitas son más, y entonces Dios le daba ahí a través del ángel consejos, y entonces empezaba a multiplicar la parte que le correspondía a él, y entonces le cambiaba otra vez el precio. Mejor dicho, al fin él decide irse huyendo con todas sus riquezas y con su familia, y también le sale al encuentro Labán para decirle que porque ha huido como si fuera un bandido, que no se dejó despedir de las hijas, aunque eso era lo menos que él tenía en cuenta basado en lo que dice las escrituras. Las mismas hijas dicen, él nos vendió como si fuéramos, o sea, ellas se sentían así y eran quienes más lo conocían. Él ofreció a sus 2 hijas con tal de obtener beneficio financiero, ¿ya? Y al final, pues, una de ellas, Lea, se roba, o sea, hace 2 cosas malas: robar y que robó ídolos de su padre. Raquel, estoy con el tema de la mamá ahora porque voy a hablar de ella ahorita también. Entonces, se roba los ídolos, y el mismo Jacob profiere la sentencia: hombre, nosotros nos fuimos de esta manera porque tú siempre nos cambiabas esto, temíamos por nuestra vida prácticamente, y bueno, y el que se haya robado los ídolos, que muera. Y así terminó pasando. O sea, la esposa que él más quería, que él más amaba, se murió pariendo a su último hijo, a Benjamín, que ella le había puesto Benoní, hijo de profunda tristeza, y el padre le dijo, no, él es hijo de una profunda alegría, y ella muere allí. Después ellos terminan saliendo, y al final ocurre lo que más temía Jacob, que era que su hermano lo estaba esperando al encuentro con una cantidad de hombres de guerra. Y él se asusta, pero nuevamente aparece la intervención de Dios antes de que ese encuentro ocurra, y encuentra un campamento de ángeles, recordándonos que la protección de Dios siempre está allí, aunque haya un enemigo al acecho. Y la parashá termina con Jacob enviando mensajeros para apaciguar la ira de su hermano, que imagínense, habían pasado más de 14 años después de aquel encuentro, cuando el padre de ellos murió, Isaac, y el mismo hermano dijo, pasarán los días del luto por mi padre y yo mataré a mi hermano. O sea, esa declaración es a sangre fría y es horrible, o sea, imagínense ustedes. Y entonces ahí tenemos otro enemigo que históricamente aparece contra Israel, porque se acuerdan que en temas pasados era Ismael, que era uno que siempre iba a andar con su espada, y que todos iban a ir contra él y no iban a poder, y iba a prevalecer por medio de su fuerza. Y ahora aparece alguien dentro de la misma casa que incluso termina aliándose con Ismael. Y en algunos relatos históricos religiosos dicen que fue Saúl el que mató a Nimrod, que era otro maloso de por allá. O sea, que imagínense el calibre de maldad de ese personaje. Y este personaje del que estamos hablando, de Saúl, después termina siendo apodado Edom. ¿Saben quién es Edom, verdad? Y de Edom termina saliendo Roma. Entonces, allí es el resumen que tenemos de la parashá, y ahora sí vamos a entrar en materia. Miren que ya se descargó la lluvia, menos mal alcanzamos a llegar a tiempo. Entonces, les invito a que busquen en Génesis 28:10. Vamos a leer la primera parte para que veamos cómo inicia y de dónde sale el nombre, y ya después sí vamos a entrar en el tema que es. Entonces, tenemos Génesis 28:10. ¿Quién lo lee? Hasta allí. Ese salió es el título de la parashá, o sea, de ahí empieza la porción, Génesis 28, y entonces dice Vayetse. Entonces es Vayetse, Jacob, Bearán, entonces ahí es donde sale el título, para que lo tengan presente.
Pero como vamos a tratar un tema que está enraizado en lo que nos dice el anterior parashá, vamos a buscar Génesis 27, 46. Entonces avísenme cuando lo tengan y ya lo empezamos a leer. Entonces dice Génesis 27, 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Nuevamente vuelve y dice aquella frase que les estaba diciendo, ¿verdad? Y fíjense que hay algo que puede que sí sea o puede que no, porque allí ponen unas comas para interpretar como de una manera rara, como si se estuviera hablando de las mismas, pero también sonaba como si estas mujeres de Het pareciera que ellas también tomaran matrimonio entre otras mujeres o algo así, es lo que se puede llegar a entender, pero vamos a decir que no, listo. Entonces, de todas maneras, aquí está sugiriendo inmoralidad. Van a ver por qué. Lean Génesis 28, 6 al 9. Porque ya Esaú había tomado no una, sino dos esposas antes de que Jacob saliera con lo mismo más adelante. Y eso no era la costumbre de sus padres. Abraham, ¿con cuántas mujeres se casó? Con una. Ahora, Abraham falló también porque su esposa le sugirió que tuviera un hijo con Agar la sierva, pero no se casó con Agar la sierva, y de hecho llegó un momento en el que tuvo que despedirla y separarla porque ya había conflicto entre este hijo de la carne y el otro hijo de la promesa, ¿verdad? Porque Isaac es un hijo milagroso. ¿Cómo lo sabemos? Porque Abraham era ya viejo y su esposa era estéril y vieja también. Y por el otro lado, tenemos a Abraham con Agar, que era una esclava, y pudieron tener un hijo ahí, pero por no solo la desobediencia, sino la falta de fe que tuvo la misma esposa, ¿verdad? Porque Dios ya le había dicho, en un año van a tener un hijo. Y ella se reía, pero incrédulamente, ¿verdad? Y entonces por eso dijo, oiga, yo no veo ningún hijo a la vista, así que mejor, si no queremos que te herede tu criado, el Damaseno Eliezer, entonces mejor yo te presto a mi sierva, tengo un hijo con ella, yo lo adopto y ese va a ser el hijo de la promesa. Entonces le estaban echando una manito a la promesa de Dios y ahí nos damos cuenta que por ahí no era, ¿verdad? Entonces dice Génesis 28, 6 en adelante. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Mire esto. Y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, el otro adversario de Abraham, del pueblo de Israel, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Ya cuántas mujeres tenía Esaú? 3. Para que vean ustedes. Entonces, aquí vemos que el problema de la conducta de Esaú, incluso lo comenta el Talmud. ¿Y saben qué dice el Talmud? Que Esaú actuaba como las personas de antes del diluvio. Ustedes saben que ellos eran bastante inmorales, ¿se acuerdan? Y esas personas, Dios por eso ejecuta ese juicio por agua, por inundación, y se va casi toda la humanidad por hacer no solo estas cosas, sino cosas más indebidas. Entonces imagínense que el mismo Talmud cataloga a Ismael de conducta antediluviana digna de condenar. O sea, nada más con decir eso, es muy posible que lo otro también sea cierto, ya de las mujeres estas hititas, porque
Las mujeres de Het son hititas. Pero, ¿cómo? Sí. Ahora busquen Génesis 28, 15. Génesis 28, 15, que ya dentro de la parashá nos habla de una promesa que Dios le recuerda a Jacob. Entonces dice, he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traer a esta tierra. Te volveré a traer a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces aquí hay una promesa que estaba dicha similar a la que Dios le había dado a Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, hey, en Isaac te será llamada descendencia, ¿se acuerdan? Y cuando Dios le dice eso, después le dice, dame a tu hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham va y lo trata de sacrificar. Entonces, en el libro de Hebreos nos explican que en sentido figurado Abraham recibió de la mano de la resurrección a su hijo. Entonces, ¿por qué en sentido figurado? Porque las escrituras nos están diciendo que Abraham era consciente de que si su hijo moría sin tener hijos, la promesa que Dios había dado todavía no se había cumplido y Dios, que es todopoderoso, estaba obligado a resucitar a el hijo Isaac. Entonces es lo mismo, esta promesa es similar. Dios le dice a Jacob, yo tengo promesas contigo que todavía no se han cumplido. Yo voy a estar contigo para siempre y me voy a asegurar de que esas promesas se van a cumplir. Entonces aquí tenemos algo en lo cual hay que meditar y más adelante vamos a ver un verso que es clave porque hay veces que nosotros vemos que los siervos de Dios actúan mal, ¿verdad? Y a pesar de eso, esa es la clave, a pesar de, no por causa de, a pesar de ese mal actuar, la promesa de Dios prevalece y se antepone al castigo merecido que se merecía la X o Y persona, ¿verdad? Porque la promesa de Dios está por encima de eso y entonces obra en misericordia y en que la persona sea guiada al arrepentimiento. Entonces eso es algo, no sé si, no será complejo, no es complejo de entender, pero sí es complejo de aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos estamos buscando es que al otro se le castigue igual que a mí, ¿verdad? Y entonces la gracia, por eso es que siendo gracia y siendo tan hermosa y tan preciosa, le choca a quienes no se ven cobijadas por ella. Pero no es que Dios no quiera tener gracia para con ellos, porque Dios depositó la gracia en el evangelio. Entonces todos tienen la misma oportunidad de escuchar el mismo evangelio. Ahora depende de cómo tú respondas al evangelio. Ahí es donde tú te vas a ver como adversario de la gracia o como beneficiario de la gracia, ¿verdad? Entonces ese es el detalle por el cual es complejo aceptar. Pero cuando uno no acepta la gracia es porque no está dentro de ella. Y eso es una manera de decir, bueno, por lo menos no estoy dentro de la gracia y la escritura que dice, mientras hay vida hay esperanza. Entonces, si uno ya es consciente de que no es creyente o de que no se ha arrepentido, las escrituras mismas te dicen, hoy es el día de la salvación, hoy te puedes arrepentir y puedes ser cambiado de tinieblas a luz, de muerte a vida y de, vamos a decir, juicio seguro a promesa de restauración y de resurrección y de vida eterna. Entonces, leamos Génesis 29:9. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre. Aquí vamos a ver cómo empieza todo este enamoramiento de Jacob por Raquel. Entonces él llegó y Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. Hagamos un paréntesis y veamos que aquí es la única parte donde se habla de una mujer como pastora. ¿Ok? Y si lo dejamos ahí, pues ya tenemos la justificación para que las mujeres pastoreen iglesias y todo eso. Pero como el contexto es el que nos aclara todo, vamos a ver qué tipo de pastora es bíblicamente hablando.
Ese es el todo de la escritura. El texto dentro de un contexto te da lo que Dios quiere transmitirte a ti. Pero si tú quieres arrancar esa parte de la Biblia y quemar lo demás, entonces ahí ya salen unas conclusiones que van a ir en contra del resto de las escrituras. Pero ¿qué dice? Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, ahí ya tenemos ovejas literales, no ovejas personas. Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. O sea, le quitó la piedra que estaba tapando el pozo para que las ovejitas pudieran tomar agua. Y Jacob besó a Raquel y alzó sus ojos y lloró. ¿Cómo? Y alzó su voz, perdón, y lloró. Que me hace falta las gafas y la tablet no me dejó abrir el archivo. Eso lo tengo que arreglar después. Entonces dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. O sea, aquí tenemos algo que ya de una vez la besó. Vamos a decir que es el beso santo que menciona la Biblia. Pero listo, ahí hubo un enamoramiento. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? O sea, ¿vas a trabajar gratis? Dime cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Este trabajo no es tampoco que voy a trabajar por ella, sino estaban hablando de la dote. O sea que en las escrituras, si un hombre se va a casar con una mujer, ellos pagan un sustento de por si acaso, para que tenga sustento la mujer. Entonces, él mismo concertó la dote. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Eso fue una traición bien brava, yo, porque el hombre sabía, está enamorado y me voy a aprovechar de él porque todo fue planeado. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Esto es clave porque eso indica que no se había acostado con la muchacha ni nada. Y es bíblico. Entonces dice, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. O sea, aquí en el banquete está implicado que hay bebidas de licor también, vino y todo eso. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, o sea, consumaron el matrimonio. Y le dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Esto también es parte del trato que Dios tiene con Jacob, porque o sea, Dios va perfeccionando a sus siervos. Y aquí ocurre algo que él había hecho también antes. ¿Se acuerdan que él engañó a su hermano? Y a su padre también por consejo de la mamá. La mamá le dijo, aseguremos esa bendición mejor, muchacho. Vístase de pieles, póngase el perfume de su hermano. Su papá ya no ve bien. Vaya y reciba la bendición que es de su hermano para usted. Y el hijo tenía miedo y él decía, no, pero si se dan cuenta, hombre, si pasa lo que sea, que la maldición que te toque a ti caiga sobre mí. Y el hermano no salió a matar a la mamá. Lo salió a buscar y le tocó huir.
Y ese mismo engaño, ¿ustedes qué creen? Cuando él dice esto, no se iba a acordar de también yo engañé. O sea, uno sabe. Ustedes saben cuando uno hace algo y entonces después se lo hacen a uno. Es más, sin hacerlo uno también, uno dice, no, fallé en esto. Pero cuando uno hace lo mismo es como más vergonzoso, como que anda, mira, ve. Ahora me hicieron a mí esto y estoy experimentando en carne propia lo que le pasó a aquella persona a la que yo se lo hice. Entonces dice, me has engañado. O sea, es un engaño horrible este que estamos viendo. O sea, tampoco estamos diciendo que Labán no actuó de una manera terrible. Entonces dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro hogar. O sea, qué señor tan... así como si nada, ¿no? Lo que pasa es que aquí es así, decimos mentiras para salir primero de la mayor y después de 7 años de trabajo y de ser bendecido, porque aquí me imagino que era similar a lo que pasaba con José, ¿se acuerdan? Que Dios lo prosperaba en todo por lo cual era puesto y entonces las demás personas prosperaban alrededor de José. O sea, aquí era lo mismo, entonces, bueno, aquí no se hace así. Que se dé a la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Acá no nos vamos a detener en todo lo que pasa, en la competencia de mujeres, en todo esto, porque ya se hizo esa explicación en otra parashá anterior. Pero sí recordemos que fue amargura tanto para ellas como para el propio Jacob. Y los que tenemos matrimonio, sabemos, o sea, el matrimonio con una persona no es fácil. Ahora imagínense con 2 personas, más otras 2 ahí, o sea, una locura. Entonces, vamos ahora a Romanos 8:28, para recordar eso que dijimos, a pesar de, y no por haber hecho esto, porque hay mucha gente que enseguida tergiversa y dice lo que dice la Escritura, hagamos males para que sobrevengan bienes, ¿se acuerdan de ese dicho? Y hacen a Jesucristo ministro de pecado. Que hay algunos que les gusta esa doctrina, entonces dice, no, para que sobreabunde la gracia yo tengo que pecar bastante, o sea, tronco de excusa. Pero mire lo que dice Romanos 8:25, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero ahí hay una clave, antes de todas las cosas los ayudan a bien es los que aman a Dios. Y quienes aman a Dios no aman al mundo, ni hacen lo contrario de lo que su Dios quiere para ellos, ¿verdad? Entonces, esta es una realidad que no se puede tergiversar. Y aquí lo explica. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados de Dios para hacer el bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Cristo. Aquí está. No a la imagen de Satanás o de cualquier otro demonio o falso Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, volvamos otra vez a Génesis 25:21. Porque desde este punto es donde ya estaba toda esta problemática resuelta, ¿verdad? Aquí. Dice Génesis 25:21. En adelante, Isaac oró a Adonai por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Adonai y Rebeca concibió, o sea, quedó embarazada. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Otra vez con la misma frase. Y fue a consultar a Adonai y Adonai le respondió, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio. El rubio es pelirrojo, exacto. Rubio, haga de cuenta como rubí. El rubí es rojizo.
Exactamente, sino que aquí como que la palabra se fue torciendo y ahora rubio es mono, o sea, cabello amarillo, exacto. Pero aquí rubio está hablando de rojo, tanto así que este Esaú o Esab después lo apodaron Edom, y Edom es rojo, ya. Entonces dice, exacto, y era velludo, por eso es que la mamá después le dice, ponte pieles de oveja, ponte el perfume de él, ponte no sé qué, el olor, se disfrazó. Entonces dice, le pusieron por nombre de Esaú a este. Y dice el 26, después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Imagínense que uno pasa por encima de la Biblia y uno lee y es como si él hubiera tenido los hijos a los 20 años, a los 30, a los 40, o sea, pasaron 60 años para él poder tener hijos. O sea, duró bastante tiempo con su esposa estéril y bastante tiempo orando por ella para que Dios les diera hijos. 20 años esperando, o sea, y el papá también duró bastante tiempo esperando hasta que Dios les dio. O sea que el nacimiento de Israel está conectado con milagros desde su origen, porque estos son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no los tales padres de la iglesia, un poco de filósofos curas ahí. Entonces dice, pusieron por nombre Jacob, Isaac tenía 60 años de edad cuando ella dio a luz. Entonces aquí estamos observando que ya el camino de Israel estaba determinado. Él iba a ser el primogénito y lo más importante es que lo iba a hacer incluso sin la necesidad de intervención humana. Si Jacob no se hubiera robado la primogenitura, se la hubieran dado a este Esaú, que acuérdense, Esaú ya la había vendido. O sea, él también bastante sinvergüenza para venir a pelear una cosa que él vendió. Lo que pasa es que él diría, eso es entre tú y yo, y como Dios no existe, nadie va a saber que yo te la vendí verbalmente. Eso era lo que él decía. Dios ya sabía. Entonces, quién sabe qué hubiera pasado, le hubiera dado un infarto, le cae un rayo, se muere ahí mismo y enseguida primogénito el hermano y ya. Y no hay guerra, ni problemática, ni nada de eso, y se hubiera ahorrado todo este problema. O sea, el tío de pronto le hubiera sido más difícil engañar, mejor dicho. Entonces, esa es la clave, no es por causa de, sino a pesar de nuestros errores que Dios trae las bendiciones. Entonces vamos a leer ahora, busquen 2 Timoteo 2:8. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 13. Dice, acuérdate de Yeshua el Mesías, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora miren el 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, mire esto, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Lo único que no se puede es esto: si lo negamos, Él también nos negará. Pero mire qué pasa con las infidelidades a Dios. Si somos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Entonces, aquí es donde yo les digo que Dios es consciente de nuestras limitaciones. Todos los patriarcas, todos las personas que Dios utilizó, los apóstoles, todos eran seres humanos iguales a nosotros. Las escrituras lo decían de los profetas, hombre, sujetos a pasiones. Pero con la mano de Dios, con el poder de Dios se puede salir adelante. Entonces dice, si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios está actuando bajo una promesa en la cual Él mismo se involucró a bendecirnos a pesar de. ¿Ya? Pero todo esto depende de cómo reacciones tú al Evangelio Santo de Dios. Si tú escuchas que eres pecador, que te tienes que arrepentir, que ya estás condenado desde antes, desde el mismo momento en que naciste escrito en el libro del infierno, por así decirlo.
y que el único camino, verdad y vida es el Mesías Jesucristo, Yeshua, y te acercas a Él y te arrepientes y le reconoces, allí ocurre ese cambio y ocurre esa validación de estas promesas que estamos hablando. Y Dios no te va a permitir que lo niegues después de que te selle, porque es imposible que después de tú recibir el Espíritu Santo vayas a negar de quien está actuando en ti eternamente y desde antes también de haberle recibido. Entonces busquen Hebreos 4:15, porque ya después viene hablando de esa naturaleza que se vuelve de un criterio íntimo. O sea, Dios está dentro de ti y Él aún sabiendo tus falencias, mira lo que dice aquí. O sea, no te empieza a atacar. Te dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es que dice que el débil diga, fuerte soy. ¿Por qué? Porque no estoy solo en contra de mi propia debilidad, me está ayudando Dios el Todopoderoso. Entonces dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó, pero sin pecado. Y mire lo que dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces te dice, vas a tener gracia y un oportuno socorro. ¿Qué significa oportuno socorro? Lo necesitaba en este momento y apareciste tú. Ustedes lo han experimentado con amigos, ¿cuánto más con Dios? Entonces dice ahora, busquen primera de Juan 1 del 8 al 9. Esta es la conciencia que tenemos que tener ahora. Y dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. O sea, el que diga, no, yo no peco, tal, ya usted sabe que es mentiroso. Y entonces después dice, pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, que es mejor, si ya Dios conoce tus pecados y los míos, que nos tratemos de engañar a nosotros mismos, o confesamos lo que ya Dios sabe para nosotros ser conscientes de que de Él viene la limpieza y el perdón. O sea, eso no tiene discusión. O sea, el que se ponga a pelear con Dios está loco. Entonces dice ahora, busquen Génesis 31:6. Porque aquí vemos cómo Jacob sigue siendo engañado, pero Dios lo protege. O sea, aquí vemos cómo Dios estaba ahí oportuno a socorrer a Jacob a pesar de sus falencias y sus debilidades, ¿verdad? Un momentico. Un momento, hermanos. Ok. Estábamos en Génesis 31:6. Ok, dice así, vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Está hablándole a las esposas. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario. ¿Cuántas veces? 10. Imagínense, o sea, qué maldad. Para cambiarle ¿cómo que se llama? Un pago cuando uno termina la relación contractual, ¿cómo es que se llama eso? Para cambiarle la liquidación o la indemnización 10 veces, ¿no? Te voy a dar esto porque tú, pero después, uy, no, eso es mucho. Mejor te doy lo otro. O sea, 10 veces le cambió el pago. Pero mire lo que dice acá, pero Dios no le ha permitido que me hiciera mal. Ahora busquen en Génesis 31 ahí mismo en el 13. Porque esta es la promesa a la cual él siempre estuvo acogido. Y por eso es que él tiene el sueño antes de ingresar a esa casa de engaño prácticamente. ¿Y cuál fue? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Lo que leímos antes en el versículo 6
pareciera implicar que este Labán fuese capaz de hasta matarlo, porque, o sea, le cambió el salario 10 veces, que fue lo que sí permitió Dios que pasara, pero aún así Dios intervino y le ayudaba. Bueno, como te quieren hacer trampa con esto, voy a hacer que esto produzca más para que tú tengas el pago justo. Pero Dios no le permitió que me hiciese mal. O sea, hacer mal era matarlo para que así no le pagaba nada y se quedaba con las hijas y con todo. Entonces, aquí está el por qué este Labán no pudo hacer esto. Entonces, ahora miren el mismo Génesis 31:26. Dice, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas? O sea, Labán está quejándose ahora de que Jacob lo ha engañado. Me has engañado y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y cantar. ¿No? O sea, después de haberlo engañado. Entonces dice, con tamboril y arpa, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos e hijas. Ahora locamente has hecho, poder hay en mi mano para hacerte mal. Mira lo que le está diciendo, yo te he podido matar, es lo que le está diciendo. Pero mire pero lo que viene después, más el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de no hablarle a Jacob descomedidamente. O sea, no lo puedes matar, cuidado con hablarle mal también. Y eso es, el que te bendiga, bendeciré, el que te maldiga, maldeciré. Dice el 30, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me robaste mis dioses? Entonces, aquí hay una respuesta conjunta que hay que saber separar. El 31 dice, esta primera parte hace respuesta a lo que leímos voy a volverlo a leer y ya les leo la respuesta separada. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho para engañarme? ¿Qué has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Esa parte responde el primer verso, que es el 31. Pero respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Ahora viene el 32, que responde a por qué te fuiste con mis ídolos, con mis dioses. Aquel en cuyo poder se hay en tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entonces, la misma hija de él se robó los ídolos y precisamente cayó una sentencia de muerte que la terminó ejecutando Dios. Porque los ídolos ya se sabía que eran pecaminosos, eran paganos y no tenían cabida dentro del campamento del Señor. Entonces ella después fallece teniendo un hijo antes de morir. El segundo hijo que ella tiene. Entonces dice 1 Corintios 10:6, para que lo busquen, porque es que las escrituras, como bien sabemos, si nos muestra personajes que son falibles, que son humanos, que hierran, nos está diciendo todo esto no para que lo imitemos. ¿A quién tenemos que imitar? Sí, 1 Corintios 10:6, perdón. 10:6. ¿Qué nos está diciendo? Todos los siervos de Dios son imperfectos. ¿Qué tienen que hacer con ellos? Aprender de ellos lo que hicieron cuando imitaron a Cristo, que es lo que el mismo apóstol Pablo decía, sé imitadores de mí cuando yo sea imitador de Cristo. En lo que yo falle no me vayan a seguir, por favor. En lo que yo falle, ustedes deben rechazar esto aprendiendo la lección sin repetirla a ustedes. Entonces, eso es lo que nos va a decir 1 Corintios 10:6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, en las escrituras nos muestran a veces algunos del pueblo de Dios que codiciaban. Entonces, no le damos caso al pueblo cuando hace mal. Ni sean idólatras, mire que esto tiene que ver con lo de ahora, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y padecieron por las serpientes. No murmuren, como algunos de ellos murmuraron y padecieron por el destructor. Ahora viene la clave, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, cuidado que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Acuérdese que Dios mantiene su fidelidad, aunque nosotros fallemos alguna vez, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que la puedan soportar. O sea, no es que, ay, caí en tentación y ya tengo que pecar porque soy falible, no. Aquí dice la Escritura que si eres de Dios y llega la tentación, Dios te va a permitir vencerla para que crezcas en Él. Entonces dice, ahora vayan a Levítico 18:18, porque esto también lo hizo Jacob y estaba contrario a las Escrituras por un enamoramiento. Entonces yo le dije, tenía dos salidas: o se divorcia basado en que lo engañaron verdaderamente, y es Dios el que lo atestigua, porque Dios es el que nos da estas palabras a través del siervo Moisés, o no se casa con Raquel y entonces le pide a Dios que se enamore de la mujer que tiene ahora ya. O sea, Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Pero miren este mandamiento, Levítico 18:18 dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras esté viva. Eso es palabra del Señor. Ya, no tenía pierde, no hay que inventar. Se acaba ese asunto ahí. Entonces, Dios es fiel y todo eso es parte de la formación de Jacob, que luego sería llamado Israel por Dios directamente. Y pues ya después viene ya el propio encuentro terrible. La próxima vez que te vea te mato, y le dice, allá te está esperando tu hermano con hombres de guerra. Entonces Dios lo fortalece porque listo, le da esa seguridad, esa enseñanza. Él está viendo a Dios en todo su camino y después aparece un campamento de ángeles. Y entonces él dice, es que Dios también está aquí todavía. Le damos Génesis 32:1 hasta el 3, que ahí es donde termina la parashá, y terminamos con 2 versículos más. Dice Génesis 32:1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó a aquel lugar Mahanaim. Envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces aquí tenemos algo particular. Él dice campamento de Dios, se lo está encontrando a cada rato. Él no entendía que Dios ponía a sus ángeles alrededor de él. Mire lo que dice Salmo 34:7. Me avisan cuando lo tengan. 34:7 al 8. Sí. Dice así, Salmo 34:7 en adelante. El ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Adonai, dichoso el hombre que confía en él. O sea, no era que, es este lugar que yo llegué al campamento. No, Dios pone el campamento alrededor de quienes le temen y guardan sus mandamientos. Entonces, vamos a leer Jeremías 31:35 ya para terminar. 31. Del 35 al 40. Dice así Jeremías 31:35. Fíjense, esto es después de Jeremías 31:31, que es donde se habla del pacto renovado, del nuevo pacto, ¿se acuerdan? Entonces, si eso es cierto, lo que viene acá también es cierto. Porque hoy en día y actualmente le están tirando mucha tierra a Israel, que es un pueblo no sé qué, que esto y lo otro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y ya sabemos por la escritura y lo que estudiamos hoy que si bien el pueblo es un pueblo imperfecto, mire lo que dice Dios del pueblo este. Así ha dicho Adonai, que da el sol para la luz del día, las leyes de luna y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y braman sus ondas. Adonai de los ejércitos es su nombre.
si faltan estas leyes delante de mí, dice Adonai, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dios está diciendo que si quitan el sol, la luna y las estrellas, entonces Dios no sería Dios y Israel tampoco sería un pueblo para él. Pero como no van a poder quitar eso porque eso lo puso Dios. ¿Quién fue el que creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y puso las lumbreras y las estrellas y los tiempos y todas estas cosas. Él es el que puso esas cosas. Si Él las puso, nadie las puede quitar, ni el calentamiento global, ni el cambio climático. Todo eso es pura carreta. Entonces dice aquí que si alguien pudiera quitar esas cosas, entonces esa es la única manera en la que Israel dejaría de ser nación delante de él eternamente. Dice el 37, así ha dicho Adonai, si los cielos arriba se pudieran medir y explorarse bajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Adonai. Aquí reconoce que Israel ha hecho cosas malas. Y eso es a lo que yo les iba diciendo, que era fácil de entender, pero difícil de aceptar, tanto a nivel de nación como a nivel de persona. Usted me dirá, pero es que los dos crucificados al lado de Jesucristo merecían morir, sí. Los dos merecían ir al infierno, sí. Pero el Mesías le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo para merecer el cielo? Nada. Entonces, ¿por qué uno se va para el infierno y el otro va a ir para el cielo? Porque Dios quiso y porque Él se arrepintió. Él dijo, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Tuvo fe y le estaba diciendo eso a alguien que estaba en la cruz, que iba a morir igual que Él. O sea, Él entendió el mensaje de la resurrección y de la vida eterna. Lo mismo con Jacob y Esaú. ¿Qué amaba Jacob? La primogenitura real que apuntaba al reino de los cielos y a Dios y a su justicia. ¿Qué amaba Esaú? Las riquezas terrenales, y por eso él dijo, a mí eso no me importa, dame ese plato de lenteja para acá, te vendo eso que a mí no me sirve. Él rechazó a Dios. Y entonces, aquí está lo que está diciendo Dios, hombre, si los cielos arriba se pudieran medir, usted ha visto, ¿cómo es que se llaman esos Animal Planet? No, sino los del cielo, Nat Geo, que no sé qué, agarra un cohete y suba y el cielo no se acaba, o sea, y entonces ponen, ¿no? Y hasta donde llega ¿cómo es el telescopio? Más unas millones de galaxias y todavía, y sigue por allá y no se sabe hasta dónde llegue. Si se pudiera medir eso, Israel dejaría de ser nación por todo lo que han hecho. O sea, si han hecho pecados, si han hecho. Pero Dios también los castiga a ellos a la par. No castigó a Jacob, claro que sí, lo corrigió. Y la escritura dice que Dios al que recibe por hijo lo castiga, que el juicio empieza por la casa. O sea, entonces la pregunta es, ¿cuánto más con los que no son? Ahí está el detalle. Entonces sigue diciendo el versículo 38. He aquí que vienen días, dice Adonai, en que la ciudad será edificada al Señor. Y hay una gran diferencia porque ahorita está edificada, pero no hay ni templo ni nada. Entonces está hablando de que el Señor va a tener un trono nuevamente en Israel, en Jerusalén. Desde la torre de Hanael hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa, y allí todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y toda la llanura hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Será santo al Señor, no será arrancada ni destruida más para siempre. Entonces, esa promesa que Dios está dando ahí es a futuro y nos está indicando que Israel va a permanecer, y lo leemos en el Nuevo Pacto también en Revelaciones o Apocalipsis. Cuando vemos Jerusalén tiene 12 puertas, los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, no Palestina. ¿Y cómo es que se llama? Y están los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y cuando leen Jacob, que le dicen Santiago en el Nuevo Pacto, también él dice a las 12 tribus que están dispersas en la diáspora, Shalom, paz a vosotros, dice. Entonces Dios mantiene su plan, mantiene su palabra, aunque a la gente no le guste. Entonces la cosa es, hombre, si yo estoy en contravía con Dios, ¿quién tiene que ceder? Dios no cambia, nosotros sí, lamentablemente, pero a veces para bien y a veces para mal. Entonces aprovechémonos, arrepintámonos y seamos parte
del pueblo de Israel y llamemos al arrepentimiento a los que están en ese pueblo y llamemos a los que están por fuera de ese pueblo a ser parte del pueblo, y estoy hablando del evangelio. O sea, no es que nos tenemos que volver judíos, no. Tenemos que ser creyentes, recibir el Espíritu Santo, arrepentirnos, predicar a Yeshua, y ya con eso la regla de 3 es que te meten en el pueblo de Israel y tienes una identidad, todo lo demás es verdad, pero son añadiduras que no se pueden borrar ni quitar porque a X o Y personas no le gusta. Entonces vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta parashá, porque nos permites compartir, estudiar y entender tu palabra, y te pedimos, Padre eterno, que bendigas a todos los que están escuchando, los que pudieron venir y los que no, Señor. Trae un espíritu de avivamiento sobre tu iglesia. Permítenos, Señor, servirte con amor, con gozo, con alegría, Señor, y llamar a muchas personas a conocerte y a que tú seas quien transforme sus vidas, Padre eterno, para vida, para salvación y para ser también considerados siervos tuyos, igual que nosotros, y gozarnos, Señor, mientras tú vienes en servirte, Padre eterno. Te pedimos bendiciones para esta comunidad, para todos los niños y niñas que están aquí, y te pedimos también bendiciones para tu pueblo Israel, Señor, para que ya tengan un alivio con ellos, y también te pedimos que muchas de estas personas se arrepientan y reconozcan a Yeshua, nuestro Mesías, tanto de Israel como de los que supuestamente se llaman Palestina, Padre eterno, que también están siendo cautivos por la misma guerrilla esa de Hamas. Te pedimos bendiciones también para este pueblo, Señor, de Colombia. Permítenos, Señor, un alivio y un respiro mientras vienes, Señor, y también traes, Señor, nuevamente alivio y aliento para tu congregación y para todas las iglesias y comunidades que están aguardando tu venida en Yeshua, nuestro Mesías. Amén.